amados hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Saludamos a todos los hermanos que están presentes en esta sala y le pedimos a Dios que sea Él fortaleciendo y dando a cada uno conforme a su voluntad. También saludamos a Dios que se conectan en esta preciosa mañana a la red de Comunidad Cristiana Grande y a San Carlos, deseándoles un hermoso día y que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. En esta hora vamos a comenzar el culto virtual, invitando a todas las personas que se encuentran en esta sala a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 32. Disculpa, Anticano. Dios le bendiga. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 32 al 42. Corregimos la cita bíblica. Marcos, capítulo 14, del 32 al 42. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera, ¿cómo lo tenemos? Dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo Jesús a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, que se acerca el que me entregue. El Señor bendiga esta maravillosa palabra. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está presente en este lugar y también por cada uno de aquellos que están conectados a la red de internet. Pidiéndote, Señor, que bendigas a cada uno en su momento, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que ayudes a cada uno de aquellos que se acerca a ti para que cada día sean fortalecidos en el nombre de Jesús. Queremos, Dios, pedirte que perdones nuestros pecados, que nos laves de nuestras maldades, que nos ayudes a caminar contigo de una manera eficaz como te agrada. Gracias, Dios, por la fe, porque cada uno de nosotros cada día debe crecer en ella, pidiéndote, Dios, que guarde nuestras vidas y que en el nombre de Jesús estés tú siempre con nosotros. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. Regálale un fuerte aplauso al Señor y vamos a entregar esta alabanza a parte de nuestra oración. Amén, tiempo de hermanos. Sea su nombre. Gloria a Dios, ahí donde estás, dispón de tu corazón, de tu mente, cierra tus ojos, levanta tus manos. Y en toda esta adoración que
Señor, que permanece para siempre y por siempre. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. De la enseñanza bíblica, vamos a invitar a mi hermano pastor José Pérez, que está haciendo acá. Te invitamos a compartir este link con todos aquellos que tú consideras que pueden recibir esta enseñanza. Comparte con tus amigos, compañeros, familiares, etc. Entonces, vamos a dejarnos en compañía de nuestro hermano pastor José Pérez. Gloria a Jesús. Santo Dios. El Señor Dios bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí en este lugar, mis hermanos, que hemos levantado para que aquí se honre y se dé gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos. Así que sean bienvenidos en esta mañana todos ustedes, a vuestros amigos, a vuestros vecinos, a vuestros familiares que en cualquier momento a través de la plataforma del Facebook se pueden ver como la comunidad cristiana Canaán y la Señal. Así que sean todos bienvenidos, mis hermanos, y juntos adoramos a Dios y juntos proclamamos la palabra de Dios, la cual es santa, poderosa y buena. Gloria a Jesús. Bien, vamos a entrar leyendo en el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo 14. Y vamos a considerar leer el versículo 38. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Si lo tienen de amén. Amén. Bien, siendo así, voy a leer para ustedes esta palabra y lo hago con la bendición del Padre, con la bendición de su Hijo Jesucristo y también con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Velad y orad, le decía Jesús a algunos de sus discípulos, diciendo para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor añada bendición a esta palabra. Padre, gracias. Te damos en el nombre para pedirte, Dios, que añadas aún más bendición para nosotros, Señor, a través de esta palabra que hemos leído en esta hora. Tú conoces a tu pueblo, tú conoces a los que estamos aquí presentes, Señor. Por tanto, Dios, ten misericordia y que tu gracia se derrame sobre nosotros en esta mañana a través de la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Pueda, Señor amado, hacer en nosotros lo que tengas que hacer con el Santo, para que nuestra vida, Dios amado, se afiance más y más a Cristo. Gracias te damos, Padre, por esta palabra, a ser predicada, a ser enseñada, a ser expuesta, Padre, servir con nosotros. Y habla, te lo pedimos en Jesús, conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse. Gloria a Dios.
mirando el contenido, todo el contenido del Evangelio según Marcos, o lo que escribiera Marcos, acerca de lo que indagó, investigó, lo tocante a la vida de Jesucristo. Y una vez que hubo investigado, mis hermanos, hubo plasmar cada letra, cada página de este Evangelio que lleva su nombre. Allí plasmar, mis hermanos, lo que él consideró relevante en la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Así que Marcos, como evangelista, como escritor de este Evangelio, no solo reproduce en este escrito la tradición de su iglesia, también Marcos es un escritor que tenía mucha personalidad y tenía muchos pensamientos originales, y como muestra, mis hermanos, como lo muestra aquí, la manera en que él seleccionó y ordenó las fuentes a que él llegó para recibir toda la información acerca del Evangelio de Jesús. Así que el propósito fundamental que Marco expone aquí en este escrito no es un fundamento, mis hermanos, biográfico. No es mostrar la biografía de Jesús. Aunque la iglesia en ese momento histórico tenía curiosidad sobre la vida de Jesucristo. Pero Marco, más que biográfico, mis hermanos, el contenido de este escrito es meramente teológico. Así que, mis hermanos, como este escrito es teológico, Marco quiere edificar a esa comunidad cristiana de ese momento histórico, mis hermanos, ofreciéndole una serie de enseñanzas puestas, mis hermanos, en el molde de un relato de la vida terrenal de Jesús. Su teología, mis hermanos, plasmada en este libro, apunta hacia la vida terrenal de Jesucristo. Y es lo que quiere él mostrar aquí en este escrito. No siendo él un historiador moderno, le interesa, mis hermanos, menos, por lo que menos me interesa es una precisión cronológica o geográfica de su relato, que la significación que tiene, mis hermanos, el hecho de la vida terrenal de Jesús. Para él, para Marco, mis hermanos, el pasado y el presente se entrelazan con relación, mis hermanos, a Jesús. Y él señala o muestra en este escrito que ese Jesús que predicaba y curaba a los enfermos allá en Palestina se identifica totalmente, mis hermanos, con ese Señor resucitado que habla y actúa
en esta iglesia contemporánea. Así que Marcos, mis hermanos, al mostrar la parte terrenal de Cristo, esa parte humana, quiere, mis hermanos, que ese que resucitó habla en la iglesia de este día. Así que encontramos, mis hermanos, a Marcos escribiendo de la manera como lo hemos descrito en esta hora. Hoy, como lo hacemos cada primer domingo de cada mes, celebramos la cena del Señor. Y he tenido la inquietud, mis hermanos, de cuando celebremos cena, recapitulizar ese hecho, esa vida de Jesús aquí en la tierra y lo que Él hizo, para que hoy nosotros estuviéramos aquí en este lugar. Hay una razón que nos mueve, y esa razón se llama Jesucristo. Así que, hermanos, tomando y recapitulando todo el tema de la salvación en esta mañana, encontramos, mis hermanos, que Marcos, a partir del capítulo 14, comienza a plasmar en estas líneas, mis hermanos, la muerte y la sepultura de Jesucristo. Presenta el complot a partir de este capítulo 14 que suscitaron, mis hermanos, la cúpula religiosa de aquel entonces, compuesta por el sumo sacerdote, compuesta por los escribas, compuesta, mis hermanos, por los diferentes grupos políticos, religiosos, como los fariseos y los saduceos, siendo esto lo de gran influencia en el Sanedrín, que es una especie de senado compuesta por 72 personas, justamente con el sumo sacerdote, que llevaban hacia adelante, mis hermanos, el fin religioso en la nación. Así que ellos eran la máxima autoridad religiosa, y es por eso que Juan en el capítulo 1, cuando señala diciendo que Jesús vino a lo suyo, y lo suyo, mis hermanos, es el Evangelio, pero también señala que Jesucristo también vino a los suyos, y como el Sanedrín, mis hermanos, por eso se sacerdote juntamente con tenían la autoridad religiosa, todo lo que salía de allí hacia el pueblo lo recibía, mis hermanos, como voz de Dios. Así que todo lo de Dios era filtrado a través de él. Y cuando Juan dice que vino a los suyos, fue a esa clase religiosa, dirigente de ese momento histórico. Pero dice Juan en el capítulo 1 que los suyos, ellos no le recibieron, a tal punto que ellos, el sumo sacerdote y toda esa cúpula religiosa, fueron los que sentenciaron a muerte a Jesús. Como lo que decían ellos, para el pueblo era voz de Dios. Todos ellos agitaron a la multitud a que lo crucificaran, y allí aparece el pueblo gritando: crucifícame, crucifícame, y lo crucifican. Así que tanto esa cúpula religiosa como el pueblo son culpables de la muerte
de Jesús. Así que, mis hermanos, hubo ese complot y lo hicieron a través de engaño para matar a Jesús. Pero ellos decían, dice el versículo 2 del capítulo 14, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero Judas le dañó los planes que no fueran durante la fiesta. Cuando fue y habló con él, él se los iba, porque ellos habían ofrecido dinero. El que le entregue le vamos a dar una liga. Digo liga porque ayer él iba hacia mi casa, empieza a ir y un muchacho con 2 cajas, de las 2 vacías. Él sabe que iba para su casa. Yo le digo, ay, ¿esa caja qué? No, es que yo estoy dando para llegar para estas fiestas. Le damos un dinero. Y Cuba, con el dinero, mis hermanos, tenía su mantenimiento de vivir bien desarrollado. Surco y playa y ofreció. Así que tuvieron que correr, mis hermanos. Por eso Jesús hicieron el juicio de noche. Esa noche lo cogieron y hicieron con sorprendido cuando me anunció, lo llevaron a Pilato, y Pilato es el que le hace el juicio político, lo determina que no haya ningún delito. Pero era tanto la presión, mis hermanos, de esta cúpula religiosa, que él terminó de decir, a ustedes, yo me lavo mis manos. Y así Cristo, bueno, pero fue esta cúpula religiosa, mis hermanos, la que no quiso a Jesús, porque tenían un negocio religioso bien rentable en la cruz. Recuerden que Cristo le dañó una vez un negocio, llegó al templo en la Pascua y estaban la gente que vendía los animales, después de animales para el sacrificio, y los cambistas, los que cambiaban dinero que venían de otros lugares. Y Cristo azotó, mis hermanos, rompió las puertas donde estaban los animales y la mesa de los cambistas la volvió y declaró diciendo, mi casa es casa de oración al Hijo del Señor. Así que le tocaron la fibra más sensible de esta cúpula religiosa, que era el dinero. Y buscaron para matar. Pero había dentro del grupo de Jesús alguien que le gustaba el dinero. ¿A cuánto le gusta el dinero? Me gusta. Yo estoy entrando buscando a ver qué él inventa. Él inventa para tener una segunda entrada. ¿Qué inventa? Porque no me alcanza a vivir con el salario que tengo de trabajo. Así que tengo que buscar otra fuente de entrada, porque me gusta el dinero. ¿Ok? Pero el problema, mis hermanos, es que Judas tenía ese dinero como Dios, y ahí es donde radica el problema. Cuando convertimos nuestra riqueza en idolatría y no para traer beneficio a nuestra propia vida, a la vida de nuestras familiares y a aquellas personas que no son familiares pero que conocemos y en algún momento tienen una necesidad para ayudarles. De manera, mis hermanos, que Jesús dice en Marcos luego en el versículo 3 que fue a Betania y allí fue ungido por una mujer llamada María. Así que Jesús estaba en Betania, dice Marcos en el versículo 3, en casa de un hombre llamado Simón, al cual
Él había sido sanado de lepra. Jesús estaba allí en la casa de Simón sentado a la mesa para comer, pero vino una mujer, vino María, con un frasco de alabastro, y cuyo frasco tenía un perfume llamado nardo y que era puro y de mucho precio, y lo derramó sobre Jesús, y muchos se molestaron porque habían hecho ese desperdicio. Dice el versículo 4, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella porque había hecho esto. Pero Jesús no se lo impidió a esta mujer. Jesús no le importó si era costoso o si era barato, no le importó eso. Él le importó fue la actitud de la mujer en ese momento para él. Y cuando ellos murmuraban, Jesús dijo, dejadla. Dejen de hablar tanto por ella. ¿Por qué la molestáis? No la molesten porque buena obra me ha hecho. Es importante, mis hermanos, que nuestra vida, el concepto de Jesús, el concepto de Dios hacia nosotros, sea relevante. Independientemente, mis hermanos, que el amigo, el compañero, que el esposo, bueno, quien sea, mis hermanos, diga lo contrario de nosotros. Importante, mis hermanos, es el concepto que tenga Dios, que tenga Jesús de nosotros. Buena obra me ha hecho. Y le digo, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Siempre van a haber pobres. El que tenga uso de razón, mis hermanos, siempre han existido. Eso es metafórico, que le está refiriendo Jesús. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando las queráis, le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me hace. Mostrando allí Marcos, mis hermanos, lo terrenal de Jesús. Pero a los pobres siempre va. Esta, comenzó a explicar por qué no le tocó a él, por qué lo aceptó, por qué lo miró como una buena obra que ella estaba haciendo. Esta ha hecho lo que podía. Mis hermanos, no podemos hacer para Dios más de lo que podemos hacer y no se dé mala vida. En Dios no nos podemos dar mala vida. En Dios tenemos que hacer lo que podemos hacer. Está hecho lo que podía porque se ha anticipado, dice Jesús, a ungir mi cuerpo para la sepultura. Mis hermanos, cuando Jesús lo enterraron, lo metieron en la tumba, las mujeres compraron especies aromáticas para ungir su cuerpo, y esto era costumbre allá en Israel. El cuerpo lo ungía, le echaban perfume de ese cuerpo muerto. Pero en esa semana, mis hermanos, hubieron 2 días de reposo, donde no se podía hacer ninguna obra. Jesucristo muere, mis hermanos, el día 14, que es la Pascua.
el día 14 que era la Pascua, mis hermanos, que cayó ese mes, mis hermanos, a mitad de semana. ¿Ok? Ahí, no cayó, como comúnmente nos dice, viernes. Dios había establecido el 14 sacrificar el cordero. El día 15, que comenzaba en la tarde, dice que celebraban la fiesta de los panes sin levadura. Y la carne del cordero la comía entre la tarde del 14 y la tarde del 15. Y ese cordero era comido con pan sin levadura y con hierbas amargas, porque era la Pascua que Dios instituyó allá en Egipto cuando salieron de aquel lugar. Y Dios estableció que el 14 del primer mes tenían que celebrarlo, pero Dios dijo el siguiente día, que es la fiesta de los panes sin levadura, sería reposo. Así que en esa semana hubieron 2 días de reposo. El día de reposo anual, que celebraban la fiesta de los panes sin levadura, allí, más el día sábado. Las mujeres no pudieron ir a la tumba porque era el día de reposo anual. Luego compraron las especies, mis hermanos, después de ese día de reposo anual, y tuvieron que prepararse entonces para el día de reposo, que era el sábado. No les dio tiempo de ungir el cuerpo de Jesús. Y cuando tuvieron el tiempo, mis hermanos, ya había resucitado. O sea que Jesús no fue ungido como ungían por costumbre los muertos en aquel lugar. Pero Jesús dice de María, mis hermanos, esto ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea, mis hermanos, que Cristo ya sabía que era hombre muerto. ¿Sí? Prácticamente yo ya estoy muerto. Porque ya sabía, mis hermanos, para qué había venido. Ahí está escrito en la ley y los profetas. Él lo tenía presente. Déjenla. No importa que se haya anticipado. Es cierto, os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de él. Así que Marcos va mostrando el lado terrenal, el lado humano de Jesús. Luego habla de la cena, la preparación para esa Pascua. O antes, en el versículo 10 y 11, aparece el convenio que Judas Iscariote hace con esta cúpula religiosa. Versículo 10, entonces Judas Iscariote, 14:10, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarse. Ellos al oírlo se alegraron. Le cayó, mis hermanos, como anillo al dedo, y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Así que, mis hermanos, paso siguiente está la preparación de la Pascua. Los discípulos, mis hermanos, preparan el lugar para él, y Jesucristo le menciona. Luego el versículo 17 del capítulo 14 viene esa comida pascual. Versículo 17, cuando llegó la noche vino a él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar.
hermanos, esta situación con Judas entristeció a Dios. Saber que y más el tesorero, el que le confió las finanzas, le iba. Así que se lo dice a sus discípulos. Y comenzaron a entristecerse los discípulos. ¿Seré yo? Dijo el uno, ¿seré yo? Dijo el otro. ¿Seré yo? Todos dijeron, ¿seré yo? Pero Cristo enfáticamente señaló el que moja el pan. Ese que me va a entregar. El que moja conmigo el pan en el plato. Y allí señala, mis hermanos, un ay. Pero tantos ay que hay en la escritura, se le suma esto. Ay de aquel hombre, porque el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. En YouTube hay un youtuber ateo. Y su canal se llama Ateorista. Yo lo sigo. ¿Por qué lo sigo? Porque quiero saber de primera mano el pensamiento de un ateo. Y ese hombre hace bastante burla de Dios y todo lo relacionado a él. Así. Pero eso me ha dado, mis hermanos, para yo fortalecerme. Pero cuando en un momento tenía tope con alguien así, poder saber. Y mucho él escribe, le responde y piensan a pelear con él. Yo no escribo mi trabajo. Porque mi objetivo no es pelear con él, mi objetivo es conocer, ¿ok?, la postura de quien por lo menos es ateo, que se señala. Así que, mis hermanos, señala la sentencia. Luego en el versículo 22, mis hermanos, más que celebrar la Pascua judía, lo que hace es instituir una nueva Pascua. Jesús no celebró la Pascua con sus discípulos. De hecho, el cordero se comía el día 14 y el 15. Cristo y se comiera en la tarde, mis hermanos. A las 3 de la tarde sacrificaban el animal, lo preparaban, mis hermanos, para comérselo con pan sin levadura. Una vez pasara el día 14 hacia el 15. Y la Biblia dice en las 2 tardes, ¿por qué? Porque el día 14 terminaba a las 6 de la tarde y comenzaba allí inmediatamente esa misma tarde a las 6 en adelante del día 15. Y por eso lo comían en ese espacio y a esa hora. Cristo, mis hermanos, lo comió en la noche del 14. ¿Okay? Lo comió antes, lo comió en la madrugada, en la noche, sí. Porque recuerden que él sale de allí, va a correr el tercero y llega al monte de los olivos y ahí lo captura. Y esa misma noche, mis hermanos, esa misma noche, porque el 14 había comenzado a las 6 de la tarde de ese día. Y en la noche, mis hermanos, él come con sus discípulos la Pascua. Amanece y le hacen el juicio político, y la madrugada hace el juicio político con Pilato, y enseguida se los llevan, mis hermanos, fuera de la ciudad, al Gólgota, para que muriera allá fuera de la ciudad y no causara
mis hermanos, disturbio en la celebración en la ciudad de la fiesta. Cristo dice la Biblia en la hora sexta, a las 12 del mediodía hubo tinieblas, y ahí comenzó, mis hermanos, hasta que a las 3 de la tarde, cuando se multiplicaban los corderos, y corrieron a sepultarlo porque el día siguiente, esa noche, era ya, mis hermanos, día de reposo, y tienen que enterrarlo antes que el día de reposo. De manera, mis hermanos, que Jesús no está celebrando la Pascua judía. Está celebrando, mis hermanos, o instituyendo una nueva Pascua. Versículo 22, mientras comía Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. ¿Qué dijo que era su cuerpo? El pan. Y el cordero que sacrificaba, ¿cuál era lo que comía? Era el cuerpo del cordero, la carne del cordero. Jesucristo le está diciendo, este pan es mi cuerpo. Por eso los partió. Por eso los partió, mis hermanos. Como señal de todo lo que iba él a padecer. Tomad, este es mi cuerpo, y tomando la copa y viendo dando gracias de Dios, y vieron de ella todos. Y esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama. Ahí va, el nuevo pacto. La Pascua que se está celebrando en ese momento histórico era la Pascua que se instituyó allá en Sinaí y que hacía parte de la ley de Moisés. Pero Cristo está diciendo, este es el nuevo pacto, y ese nuevo pacto ahora es en mi sangre. Así que, mis hermanos, esta es una de las dos ceremonias que tiene la iglesia para celebrar. Una, el bautismo, y dos, la cena del Señor. Así que más que la cena, Jesucristo instituyó una nueva Pascua. Por eso la celebramos. Y por eso la celebramos con pan y con el jugo de la vida. Bien, mirando toda esta introducción, después viene la alegación de Pedro. Y luego, mis hermanos, en el versículo 32, Jesús llega a un lugar llamado Getsemaní. Ahora sí vamos a entrar en el mensaje. Él sale del aposento alto, baja, y entre el monte donde estaba el templo, y ahí cerca estaba el aposento alto, él baja, y hay un torrente que divide los dos montes, el monte del templo y el monte de los olivos. Jesucristo se dirige hacia el monte de los olivos, pasa el torrente del Cedrón y sube al monte de los olivos. ¿Qué era el monte de los olivos, mis hermanos? Ese monte, mis hermanos, era especial para cultivar allí la oliva, el olivo. Le sacaban las aceitunas que daba el olivo y de ahí sacaban el famoso aceite que conocemos hoy en día, aceite de oliva. Bien, en ese lugar, como estaba el cultivo allí de esos árboles, allí mismo había una prensa donde prensaban las aceitunas, que era el fruto de ese olivo,
Y al prensarla, sacaban el aceite. En las casas, ¿cómo hacía la familia para sacar el aceite? Tenían una especie de batera, mis hermanos, con un tubo en el centro, y alrededor colocaban aceite y colocaban una gran piedra, mis hermanos. Y ese era un molino que tenían ellos ahí. La piedra la iban rodando manualmente, y la piedra giraba alrededor de esa batera, mis hermanos, alrededor de ese montículo, y ahí daban aceituna. Y esa era una piedra pesada. Cuando pasaba ya triturando, esa especie de batera tenía como una boquilla, y por ahí comenzaba a destilar el aceite. Porque se sacaba de esa manera la gente de su casa. No te mueves en un almuerzo de mercado. Y yo veo el aceite y dice, mezcla de aceite de palma. O sea, es una mezcla. Y un aceite saturado. Lo satura de tal manera que ya no puedo volverlo a hacer muchísimo. Así que mis hermanos, allí estaba esa prensa, ese lugar le llamaba Getsemaní. Y era donde estaba la prensa, por eso significa ese nombre prensa. Donde prensaban, mis hermanos, allí de una manera más industrial, por decirlo así, o más masiva, sacaban el aceite de oliva en ese lugar. Versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto, Jesús sabía que estaba llegando la hora de morir. Él lo sabía. Y llegó hasta ese lugar que iba a representar, mis hermanos, ese momento en el que Él llega a ese monte. Cuando llegó ahí con sus discípulos, lo mandó a sentar. Mientras tanto, ustedes se quedan aquí sentados, yo voy más adelante y allí voy a orar. Así, mis hermanos, los mandó a sentar, pero le dijo a Pedro, ven Pedro. Señaló a Jacobo, ven conmigo. Y señaló a Juan, el discípulo amado, ven conmigo. Y los cuatro se fueron con él, los tres se fueron con él. Tomó consigo a Pedro, versículo 33, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a asustarse. Dos elementos, mis hermanos, que señalan humano, del humano, de lo verdad que era Jesús. Él fue como tú, Él fue como yo, Él fue humano también. Y como humano, mis hermanos, dice el Marco, que se entristeció. Alguno dirá, imposible, el Hijo de Dios se entristeció. Y porque usted dice, no, pero la canción dice, no puede estar triste tu corazón porque tiene Cristo. Eso lo dice la canción. Y recuerden que hay muchas canciones que son antibíblicas y que la cantamos. Y usted va a revisar y también encuentra respaldo bíblico. Y lo que le cante la música, que se viene música. No estemos deslindarlo a Dios, luego extraño. Tu alabanza extraña. Se entristeció y comenzó a angustiarse. Comenzó más a comprarse el lado humano de Jesús, el lado terrenal. Mis hermanos, yo creo, porque yo lo he experimentado, cada uno de nosotros hemos experimentado tristeza. Qué triste
es para una ama de casa, mis hermanos. Levantarse en la mañana y no hay para hacer ni siquiera un café. Para dar una sosita y comer. Es triste. Yo lo viví en casa con mi madre se entristecía porque a veces no había. Lloraba, se angustiaba por eso, pero secaba sus lágrimas y salía. ¿Para dónde salía? No sé, pero regresaba, mis hermanos, y preparaba algo para mí. Jesús se entristeció por la situación apremiante que le venía, mis hermanos. Y allí estaba siendo, mis hermanos, como comprimía esa aceituna, mis hermanos, allí en ese lugar. Jesús en ese momento se sentía de esa manera. Y por eso estaba triste. Marco quiso buscar ese lado humano de Jesús en este día. Se entristeció. Y lo otro que señala y comenzó a angustiarse. Mis hermanos, no es fácil cuando ya usted sabe de antemano que se va a morir. Y de la manera como va a suceder. ¿Qué tal si lo que le dicen esta noche? Prepara tu casa. Porque vas a morir. ¿Cómo lo tomaría? ¿No se ha casado? Le va a oír. Y si está casado también le va a oír. ¿Cómo así? Mi esposa, mi vecino. Jesús, mis hermanos, se entristeció. Yo lo que más quiero resaltar en Jesús en este momento, mis hermanos, en ese pasaje allí, en el Getsemaní. Jesús fue prensado allí, y fue tanta la presión, mis hermanos, que se entristeció y se angustió. Allá en el lugar de trabajo, las cosas no están fáciles. No es tan fácil. Y los tres que estamos en bodega, estamos hablando de los 3 años, más allá de los 3. Uno de ellos dice, yo cumplí 59 años. Yo tengo una operación de rodilla. Hay una ley que dice que cuando uno tiene 89 años, y esta cosa, porque es un pretensionado y eso no puede morir. Y yo lo que quiero que Dios me salve. Pero Dios está callado por razón de eso. Y por eso digo no. Pero más lo van a negar. Así que mis hermanos, Marcos señala, se entristeció Jesús y se angustió. Y viene las palabras que utiliza para expresar su tristeza y su angustia. Mi alma está muy triste. ¿Por qué menciona el alma? Porque en el alma es donde están todos nuestros sentimientos. Así dice. Mi alma está triste, muy triste, dijo Jesús, hasta la muerte.
da a mis hermanos el objeto de por el cual él estaba triste. Por Dios. Ya no está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, dice los tres, lo llevo más arriba. Porque yo voy aún más allá arriba. Quédense aquí ustedes tres. Y ven. O sea, oren. Acompáñenme a orar. Acompáñenme en esta tristeza y en esta angustia. Y el apoyo que les dio fue en oración que le dieron velar. Velen por esta tristeza y esta angustia mía que tengo hasta la muerte. Se fue más hacia adelante, dice el versículo 35, y se postró en tierra y allí oró. ¿Y qué oraba? Dice Marco, que si fuese posible pasarse de él aquella hora. ¿Cómo así? Si acá escrito que iba a aparecer, iba a morir. ¿Y por qué hace esta clase de oración? Es decir, y es lo que Marco quiere transmitir, pero fue humano. Pero como humano, también tuvo la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Y allí es donde marcamos la diferencia nosotros como creyentes en cada situación que se nos presenta en nuestra vida. De tristeza, de angustia, la enmarcamos, mis hermanos, en qué. Confiar, es marcado, porque esa confianza en Abraham es el Espíritu Santo de Dios. Y eso va a determinar la manera como tú respondes a esa tristeza o a esa angustia. Y casi como volvió a Jacob, a Simón y a Juan, y bueno, pero ellos vinieron a entregar, van a venir con fama, van a venir con todo lo que quieren buscar, así que prepárense. Vamos a hacerle frente a esta gente porque no quieren hablar. Estaba el Espíritu Santo en él, y le estaba dando convicción de que tenía que aceptar. Clamó y escribe Marco allí lo que le enseñaba cuando indagó acerca de la vida de Jesús. Abba, Padre. Dice, hermanos, esta expresión Abba es una expresión aramea que denota una expresión de cariño hacia quien se le dirige, de acercamiento, de relación cercana. Esta clase de palabras se usaba para eso. Y allí en oración, mis hermanos, está ante el Padre y le expresa esa oración de cariño y se dirige a él, Abba, Padre. Como quiere decir, lindo papá, o papá lindo, papá hermoso, papá especial. Padre, todas las cosas son posibles. Por eso esa canción que está por ahí, Dios por lo imposible. Quieren cambiarla. Dios. Por eso no la cambian.
Jesús lo dice, todas las cosas son posibles para ti. Aún esta en la que yo estoy padeciendo, paseando lo que Jesús está haciendo. Aún esta situación es posible para ti. Apartarla de mí, aparte de mí esta copa. Aquí en la parte humana, mis hermanos, diciéndole, papito lindo, quita, o aparta de mí esta copa que he de beber, este momento que viene para mí, que no es más que sufrimiento y muerte. Pero por otro lado, mis hermanos, esta es la esencia espiritual que da el Espíritu Santo de Dios en la vida de Jesús y en la vida nuestra, que nos lleva enseguida a expresar ese elemento espiritual delante de Dios, diciendo, más no lo que yo quiero. Para yo decir eso, mis hermanos, tengo que tener un paracleto, como se llama en griego, un ayudador, alguien que me ayude en ese momento, porque no es fácil. Y esa es la labor del Espíritu Santo, tomándolo del Padre, tomándolo del Hijo, y dándolo a conocer a cada uno de nosotros. Mas no como yo quiero. ¿Cómo quería él? Pero expresó, pasa de mí esta copa, porque para ti es posible hacerlo. Jesús, dice hermano, tenía una conexión tan fuerte con el Espíritu Santo de Dios, que lo llevó a decir, no quiero que se haga como yo solicito, sino lo que tú quieras hacer. Jesús me prepara desde el principio, pero no en este proyecto de Dios. Así que, mis hermanos, esa fue su oración en angustia. Si vamos a Lucas 22, Lucas es más fuerte para expresar ese momento de oración de Jesús delante del Padre. Versículo 42 de Lucas 22. Uno dice, y él, o sea, Jesús se apartó de él a distancia como un tiro de piedra, como 40 metros, donde ellos estaban, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, y Lucas menciona una gente celestial ahí. Versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Porque los ángeles, mis hermanos, son considerados. Lo que no hay que hacer es idolatría de los ángeles. Ángeles de igual, ni dulce. Así que, mis hermanos, fue fortalecido. Y estando en agonía, oraban más intensamente, o sea, que cada momento que pasaba, su oración era más intensa.
más intensa. Cada momento, cada segundo que pasaba, dice Lucas, su oración era más intensa. Y era tan intensa su oración que sigue señalando en ese versículo 44, y era su sudor. Comenzó a sudar, la angustia, mis hermanos, y lo apremiante, lo intenso de su oración, mis hermanos, lo llevó a sudar, mis hermanos, en esa oración que tenía la agonía allí, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Consultaron un experto. Si se podía dar esto a una persona, o sudara, o combinara junto con el sudor. El experto le dijo, hay algo que se llama hidromantosis. En un momento de agonía la persona puede sudar y esa agonía se puede reventar en vasos sanguíneos y puede venir mezclado sudor con sangre. Eso no es sudor. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Que nunca, mis hermanos, muchos vienen viendo esa angustia, esa tristeza que Jesús está viviendo en ese momento. Vino luego, se levantó de la oración, donde estaban sus 3 discípulos. ¿Y cómo nos halló? Durmiendo. ¿Qué les había dicho Jesús? Ven. Pedro era más atrevido, quizás si Pedro más atrevido. Así como empezamos nosotros muchas veces. Y tengo sueño porque ahora yo no dormir. En Canal Santo la vida vigilia virtual. Porque ahí dicen que ganan y encontrarán si llegan a la vigilia dulce. Va a predicar la hermana Patricia Sierra, ¿la conoce? Cuñada de Francia. Va a predicar el colegio de así lo que quieran conectar con él, creo que va a ser por mí. ¿Qué le digo a su tobillo? Pero si solo tan derribado del sueño, que tuvo más el sueño, que de nada. Así que mis hermanos, una vez se lo encuentro durmiendo, se le dije a Pedro, dice, le pregunta, Pedro, Simón, ¿duermes? No han podido velar una hora, velad y orad, y si ahí le dan consejo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús, mis hermanos, en ese momento apremiante entró en tentación. Pasa de mí, escapó. Humanamente se le hizo sentir de esa manera. Pero ahora su discípulo le dice, velad y orad para que no entren en tentación. Está señalando que la tentación va a venir a nosotros. Pero ¿dónde está nuestra victoria? En no ceder a esa tentación. Ahí donde está la victoria. Y ahí es donde Jesús se fortaleció y le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque él era un hombre de oración. Así de sencillo. No has podido velar una hora, ¿verdad? Y orar para que no entre en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y si he pasado la noche viendo una serie, más sueño que
celular, televisión y demás, eso da sueño. Porque la vista está ahí. Con todas las luces que presentan la pantalla, ¿no? Hace que se canse nuestra vista y caigamos en sueño. La carne de Juan Rafael oró diciendo la misma palabra y al volver otra vez los aleluya. No sirvió la salvación porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Y vino una tercera vez y le dijo, dormita, descansa, basta. La hora se acabó. La hora ha venido. Y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de Dios. Levantamos, vamos, de aquí se acerca el que corrió para el lugar donde acostumbraba estar allí en el monte de Dios. Salió de la parte de Getsemaní y salió donde él habitualmente se reunía con sus discípulos, lugar que conocía pura, y hasta allá fue derecho y entregó. ¿Qué aprendemos en esta mañana, mis hermanos? Jesús nos estaba metiendo como humanos podemos salir victoriosos, pero nos muestra, mis hermanos, que la manera de salir victoriosos en nuestra vida humana, en nuestra vida terrenal, es a través de los elementos espirituales como la obra. Así que damos gracias a Dios en esta mañana por esta palabra. Así que nos preparamos para la cena del Señor. Disculpen la demora, pero quería redondear por esta